depende de las correlaciones de fuerzas, depende de lo que vayamos construyendo y lo que vayamos avanzando, y depende también de los ataques que ellos mismos nos hagan. Pero nosotros acá vimos con claridad cómo las televisoras privadas se concertaron entre sí con las corporaciones internacionales de la comunicación para darle cobertura a un golpe de Estado. Incluso desde mi experiencia como persona que me ha tocado apoyar a las víctimas del golpe de Estado desde el punto de vista comunicacional en su juicio contra los funcionarios, los policías masacradores de Puente Llaguno, hemos podido ver cómo esas televisoras privadas estaban allí desde temprano dándole cobertura no a las víctimas, no a las viudas, no a los huérfanos, no a los heridos, no a las personas que sufrieron esa arremetida de esos comisarios de la Policía Metropolitana y de esos policías integrantes de grupos de élite, sino para darle apoyo, para enaltecer la figura de los victimarios, para presentarlos a ellos como víctimas, como si ellos fueran los pobrecitos, esos mismos que hasta hace unos días la oligarquía pretendía llevarlos como candidatos a la Asamblea Nacional. Y ese papel lo jugaron de manera grosera las televisoras privadas y especialmente Globovisión en nuestro país. Lo hicieron en el golpe de Estado y el movimiento popular rodeó las televisoras, pero no las ocupamos, no tomamos su control. Estaba plenamente justificado. Podríamos haberlo hecho y no se hizo. Entre otras cosas, ahí opera un chantaje internacional, de que cada vez que se pretende tocar a una televisora privada en Venezuela, se arma una alaraca en el mundo entero, concertada entre todos ellos, desde sus casas matrices imperialistas, para decir que en Venezuela se viola la libertad de expresión. De manera tal que si esas concesiones se van venciendo o si vuelven a intervenir en acciones similares o en circunstancias parecidas, así como la transmisión de los mensajes magnicidas y la instigación a desobedecer las leyes en nuestro país, bueno, deberían aplicarse medidas. Ahora, ¿para qué? Para aumentar el control y generar un monopolio estatal de la comunicación, exclusivamente en manos de funcionarios de gobierno. Ahí es donde está el planteamiento de que eso debe estar en manos del poder popular. Tener apertura para las organizaciones sociales y también para las organizaciones de esos ámbitos de trabajo con la cultura, con la ciencia, con el arte, con el deporte, desde el pueblo. Seguir favoreciendo la integración de redes comunicacionales internacionales, construir un tejido comunicacional de los pueblos en lucha y de los movimientos revolucionarios de nuestra América y del mundo. No estoy hablando solamente de cosas como Telesur, que son muy importantes. Hoy, por ejemplo, nos hemos podido enterar en horas de la madrugada, sobre todo aquí en Venezuela a través de Telesur, de algo que no se dijo tan rápidamente o todavía no se ha dicho a través de otras agencias o de televisoras. La masacre del ejército israelí contra la flotilla solidaria con Gaza, que iban a llevar alimentos, medicinas, sillas de rueda a un pueblo que está sitiado, que está bloqueado, que no le dejan pasar alimentos y medicinas ni por tierra ni por mar, y eso se produjo en aguas internacionales. Eso en Israel se censuró por razones militares. Entonces, si no existieran medios de comunicación como este, por ejemplo Telesur, nosotros estaríamos más vulnerables porque inmediatamente se forma una coraza informativa o empiezan a desinformar diciendo que ahí lo que iban eran terroristas de Al-Qaeda, que llevaban armas, que llevaban cualquier cosa, de cualquier manera lo justifican. El mismo cuento de cuando las armas de destrucción masiva de Irak
que después no aparecieron por ninguna parte y ellos mismos lo tuvieron que reconocer, los norteamericanos o los estadounidenses. Entonces, pero no se trata solamente de acuerdos para generar medios de comunicación multiestatales como Telesur, entre estados, sino de la comunicación de los pueblos. Nosotros deberíamos favorecer el crear redes comunicacionales internacionales de los pueblos y de los movimientos sociales. De la misma manera que se hace un foro social mundial, un foro social en un continente, integrarnos utilizando nuestras propias experiencias en comunicación. Y acá Venezuela es pionera en eso, en cierta medida. Ustedes sabían que comunicadores populares alternativos venezolanos contribuyeron a instalar decenas de emisoras comunitarias alternativas en Bolivia, en el Alto, en la zona de La Paz, al servicio de los indígenas bolivianos. Sabían también que comunicadores populares venezolanos se arriesgaron en Honduras para ayudar a desarrollar e impulsar la comunicación alternativa de la resistencia hondureña, y no como acciones de Estado, no para que le vengan a echar la culpa a Chávez. Esas son acciones de solidaridad y de intercambio entre los movimientos sociales en resistencia y en lucha. Entonces esos son ejemplos que da Venezuela y que tenemos que llevarlos a mayor escala todavía. Poner todo el potencial al servicio del nuevo sistema de comunicaciones del socialismo. Bueno, tenemos la CanTV, telecomunicaciones, telefonía fija y celular. Podemos ir un poco más allá de facilitar la adquisición de celulares vergatarios a los consejos comunales. Servicios de acceso a Internet, hemos avanzado. Hay 9.3 millones en estos momentos de personas con posibilidad de conexión a Internet en Venezuela. Una buena porción de la población. Ya vamos casi una tercera parte de nuestra población con conexión a Internet. Ha habido una explosión, una expansión, una velocidad enorme de conexión a Internet. Por las políticas del gobierno venezolano, por los infocentros, con las limitaciones o con las críticas que nosotros queramos hacer dentro de nuestra perspectiva, pero entendiendo que ha habido una gran conquista en ese sentido. Tecnología satelital, bueno, ese satélite, ¿cómo lo ponemos al servicio de esa comunicación popular? Satélite también es para nosotros. Infraestructura, cuando hablábamos de espacios para imprentas, cuando hablábamos de sitios de trabajo para el establecimiento de emisoras. Por ejemplo, con la infraestructura de las empresas básicas o el sector eléctrico donde se está empezando a ejercer el control obrero, ahí hay una base tecnológica incluso para poder tener emisoras de los trabajadores al servicio de esas zonas de construcción del socialismo, de economía socialista a las que queremos avanzar. El equipamiento y la tecnología, la transferencia de tecnología. Tenemos que producir también aquí nuestros transmisores, nuestras antenas, nuestros equipos electrónicos. No podemos estar dependiendo de que todo eso se importe, que se produzca fuera del país. Eso es desarrollo endógeno. Adelante. Bueno, fabricación nacional de equipos y tecnología para las comunicaciones con empresas de producción social. La lucha por la independencia continúa.